La globalización y la integración económica han conformado cambios significativos y estructurales en la historia del ser humano. Ha sido el medio de integración e interdependencia por el cual se han modificado los procesos económicos, políticos, culturales, sociales y tecnológicos, dando lugar a un mundo más interconectado. Hace casi 10 años, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe crearon la frase regionalismo abierto para describir el proceso mediante el cual los países latinoamericanos y del Caribe proseguían la integración, al mismo tiempo que desmantelaban las barreras comerciales con terceros países y abrían sus mercados a la inversión extranjera. Actualmente, en los países latinoamericanos existe un amplio consenso en cuanto a que la integración regional puede ayudar a ejecutarse al nuevo orden mundial. Sin embargo, la coincidencia es mucho menor en cuanto a la forma de conseguirlo y las reformas necesarias para llevarlo a cabo. Parte del problema es la confusión acerca de la naturaleza de la globalización y la legítima preocupación sobre la relación existente entre la regionalización por un lado y el sistema multilateral por el otro. La globalización tiene muchas dimensiones claves, una de las cuales no es nueva y dos apenas comienzan. La dimensión tradicional es la liberación comercial de mercancías, la cual comenzó con la creación del Acuerdo del GATT. La dimensión de la globalización es el comercio de servicios. La tercera dimensión es la liberación de los flujos de capital. A diferencia del comercio, no existe una institución internacional responsable del comercio, de la liberación de flujos de capital. Pero el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y el Banco de Acuerdos Internacionales han desempeñado un papel muy importante. Otra dimensión es la inversión extranjera directa por compañías multinacionales. Estas realizan actualmente más de la mitad del comercio mundial. Otra dimensión es la adopción que hizo la OMC de un sistema de normas básicas para la solución de conflictos en el comercio. Otra dimensión concierne de las normas sobre patentes y propiedad intelectual. Pese a todo, una mayor integración a la economía mundial mediante el incremento de los flujos de mercancías, servicios y factores de la producción no necesariamente requieren una respuesta regional. Sin embargo, la globalización ha generado una serie de ventajas y desventajas que se han producido a través del tiempo y que se han visto como una manera de superar las limitaciones y ofrecer aportes. La globalización ha incrementado y ha promovido la integración de las sociedades a través de diferentes actividades que han sido un impulso con importante porcentaje de desarrollo humano. La globalización hoy en día es entendida de dos formas diferentes. La primera se utiliza para referirse al multilateralismo, es decir, en el sistema global del comercio internacional, que busca reducir los impedimentos del intercambio de bienes y servicios. La segunda sirve para definir el proceso macroeconómico dirigido a las estrategias de agentes individuales que guían el número de orden de competencia internacional. La globalización es definida como multilateralismo que expresó específicamente en el GATT, que fue firmado por 23 países en el año 1947 en Ginebra, con el objetivo de alcanzar acuerdos recíprocos y mutuamente ventajosos dirigidos a la sustancial reducción de aranceles y otras barreras comerciales. Se cumplió la tarea en la ronda inicial en el año 1947 hasta el año 1961, luego en la ronda de Kennedy en el año 1964 hasta 1967, en la ronda de Kioto en 1973 hasta 1979, y la última fue la ronda de Uruguay en 1989 hasta 1994, donde es reemplazado por la OMC
durante las debilidades del GATT y prolongadas negociaciones en la ronda de Uruguay, que aparecen en los procesos de regularización en Europa, América del Norte y Asia del Pacífico. En las regularizaciones se encontraba con la eventual desviación del comercio. Sin embargo, la definición de globalización como multilateralismo, a pesar de su utilidad, se encuentra en el comercio y presta atención al papel de inversión extranjera directa. En las últimas décadas ha crecido el ritmo mayor en el comercio. Son las reglas internacionales de la política económica sobre la política de competencia. En el movimiento del capital, ya no solo intangibles, sino en formas intangibles, el capital, la tecnología, la propiedad y el control de activos en las nuevas estrategias cooperativas de la organización industrial. La globalización puede ser apoyada por políticas gubernamentales a menor regulación de los mercados y reforzada por el cambio técnico de las telecomunicaciones, el transporte, el sistema de producción, en los nuevos desarrollos de la organización industrial o cooperativa. La globalización tiene tres efectos a destacar. Primero, reduce la distancia entre los actores económicos, creando una sensación de interdependencia entre países. 2. Aminora la efectividad de las políticas internas para la interdependencia. 3. Las nuevas reglas de competencia internacional por la velocidad y su evolución crean incertidumbre e inestabilidad de los tres efectos de globalización que puede ser a su vez la causa de la regularización. La integración económica, se ha dicho teóricamente, la integración es viable de manera global, pero por impedimentos económicos y políticos, este fenómeno se representa de una forma parcial, es decir, entre los números limitados de países, entonces se habla de una regionalización, cuando la integración se realiza entre países, con cercana a la geografía y lo cultural. Los tipos de integración pueden ser el área de comercio de los países participantes, que liberan el comercio de manera recíproca y conservan la autonomía entre los demás. La unión aduanera incluye un arancel común frente al resto del mundo. 3. Mercado común, cuando existe una libre movilidad de efectos productivos entre países miembros. 4. La economía y monetaria. Coordinan las políticas microeconómicas y macroeconómicas y adoptan una moneda común. La integración económica ha sido analizada en modelos estáticos y dinámicos. Los criterios estáticos de la evolución de la integración económica desde la teoría tradicional se encuentran en los efectos sobre la eficiencia y bienestar. La creación del comercio por los consumidores adquieren bienes ofertados de productores más eficientes, mientras los riesgos se encuentran en desviación del comercio, es decir, un país que pertenece a un acuerdo regional compra un bien a un segundo país socio. Por protección implica en un acuerdo y no en un tercer país miembro más eficiente. La producción reflejado menor precio. Ahora, desde una nueva teoría, el comercio internacional se obtiene varios efectos. Primero, puede ser positivo, indica la expansión de los mercados bajo un acuerdo regional que permite aprovechar la economía a escala de algunos sectores productivos en una mayor producción a menor precio. 2. Efecto negativo. Muestra que la protección de los países miembros frente al resto del mundo, que puede permitir subsistir en una firma en la cual se aprovecha su economía a escala, aunque no soporte una economía global. 3. Aumento de la variabilidad de los productos ofertados que satisfacen las preferencias heterogéneas de los consumidores. Además, no se limita a los bienes de consumo, sino también a materias primas e insumos, reflejados en aumentos de productividad y reducción de costos de la producción. La globalización comprende un complejo proceso en el que se mezclan relaciones internacionales de múltiples tipos, ya sean comerciales, políticas, humanas, sociales, económicas, financieras, industriales, culturales y de cualquier otra categoría inimaginable. Cuando se menciona la palabra globalización, se vienen a la mente ideas de unión, de derribamiento o debilitamiento de fronteras, de cooperación, de libertad y de progreso. Desafortunadamente, no todo funciona de esta manera idílica. La integración internacional, la apertura comercial, el libre intercambio, la ultraconectividad y otros asuntos que vienen de la globalización no generan los mismos resultados para todos los habitantes del planeta. Entonces, al preguntarse qué es la globalización, la define como un proceso dinámico de creciente libertad e integración mundial de los mercados de trabajo, bienes, servicios, tecnología y capitales. Sin embargo, el fruto de la globalización neoliberal que liderizan y definen los grandes ejes e imperios de dominio económico, político y financiero a escala mundial ha incrementado la desigualdad y la brecha existente entre los países
y ha provocado una expansión de la pobreza y la exclusión y sobreexplotación de los recursos. Hablando de la integración económica, tendrá que ser comprendida por los países participantes para la eliminación de los derechos arancelarios, restricciones de toda clase de importaciones en la clase de productos originarios, acompañada de las políticas en el sentido social y económico. La globalización vendría siendo la etapa de culminación de un proceso histórico de expansión del capitalismo, con la creación de objetivos, la libre movilidad, creación de un solo mercado mundial influyendo en los cambios de la economía internacional. Se requiere desarrollar las capacidades competitivas para atraer capitales, generando nuevas producciones e impulsando el empleo en los sectores sociales con el proceso de desarrollo e integración económica. En una nueva fase de expansión del sistema capitalista se apertura los sistemas económicos nacionales por causa del comercio internacional y la amplia producción de mercados financieros con las ventajas competitivas de la innovación tecnológica. Sin embargo, la globalización y la integración económica efectivamente han logrado ser un elemento necesario para disminuir los conflictos internacionales, puesto que causan distanciamiento entre los países que estimulan el comercio internacional, ya que es previsible dañar la relación con un país en relación comercial por disputas y desacuerdos y diferencias nacionales. En cuanto al entorno económico internacional, en la actualidad se caracteriza cada vez más por su dinamismo y globalización. Tendencias como la creciente interdependencia entre países, la formación de bloques regionales, el surgimiento de economías emergentes en Asia y América Latina, así como los sorprendentes avances tecnológicos en diferentes sectores, configuran un entorno mundial crecientemente competitivo y cambiante. Así pues, a pesar de que la globalización se ha ido solidificando y condensando dentro del sistema económico mundial, ha sido centro de muchas críticas, no solo desde la preferencia, sino también desde su mismo yacimiento. Es necesario reorientar las políticas internas de tal forma que se enfoquen no en evadir el actual proceso, sino en afrontarlo y poder crear las bases y cimientos para insertarse y adaptarse a los constantes cambios mundiales. Ventajas de la globalización. En economía, el libre comercio de bienes y servicios a nivel mundial. Disminución de los costos de producción. Mayor competitividad empresarial y de calidad de productos. Mayor desarrollo tecnológico, ya que favorece los niveles y rapidez de producción. Mayor oferta de empleo en los países en vía de desarrollo, ya que las empresas multinacionales se instalan estratégicamente en ellos porque la materia prima y la mano de obra es más económica. En la política, se han modificado las legislaciones a nivel nacional e internacional, con la finalidad de incentivar el comercio, los planes de cooperación, la seguridad jurídica, la seguridad mercantil, nuevas políticas públicas, entre otros. En la cultura, mayor intercambio cultural gracias a los diversos canales de comunicación. En lo social, las relaciones humanas se han fortalecido y han podido superar diversas limitaciones, como la distancia, gracias al desarrollo de la tecnología. Mayor accesibilidad para intercambiar y acceder a información de interés nacional e internacional. En las desventajas de la globalización. En términos generales, las desventajas que se destacan de la globalización son aquellas que están generando dificultades en diversas áreas del desarrollo humano y limitando su impulso. En la economía, los países desarrollados son grandes potenciales y alcances económicos se han impuesto sobre aquellos países en vía de desarrollo y de economías menores. Esto genera un gran desequilibrio económico. En los países desarrollados aumenta el desempleo porque las empresas multinacionales abren sedes en países en vía de desarrollo, donde la mano de obra y la materia prima es más económica. También hay una desigualdad económica entre los ciudadanos de un país, ya que las grandes empresas tienen mayor beneficio y capacidad financiera que las de menor tamaño y poder. Y también hacen un mayor agotamiento de los recursos naturales y materia prima en los procesos de producción. En la política, la globalización ha sido un reto
que ha tenido que enfrentar la política nacional e internacional. En algunos casos, las medidas tomadas no han sido las más adecuadas y por el contrario, se ha generado mayor desigualdad social, cultural y económica. En la cultura, se puede afectar de manera negativa la identidad nacional como resultado de que los países desarrollados sobreponen su cultura sobre la de los países en vía de desarrollo, a través de un gran impulso comercial y de los medios de comunicación. Se pierden las lenguas minoritarias a medida que pasa el tiempo. Muchas de las tradiciones autóctonas se han modificado al incorporar nuevas costumbres, generalmente de otros países. En lo social, la desigualdad social ha limitado el acceso y el uso de diversos recursos educativos, tecnológicos y económicos en muchos grupos sociales en situaciones de pobreza. Un gran aumento en el número de confrontaciones entre grupos sociales que buscan reivindicar sus valores sociales, religiosos y culturales ante lo que se han implementado por medio de la globalización. Se denominan empresas multinacionales aquellas empresas que no solo operan y tienen presencia en su país de origen, sino que también se encuentran en otros países, están en más de una nación, por eso se llaman multinacionales. Aunque el concepto lingüístico es sencillo, la dinámica y el funcionamiento de este tipo de empresas es muy complejo y merece ser analizado. Las multinacionales son los principales agentes del proceso de globalización. Junto a su expansión por el mundo se difunde la economía, la política y la cultura. Las multinacionales expanden la economía por el planeta porque trasladan sus actividades económicas a otros países, de forma que la inversión, los beneficios o las pérdidas afectan no solo a los países de origen de la empresa, sino también a los nuevos países en los que presentan a los nuevos países en los que las empresas se han instalado. Toyota, una multinacional japonesa, cuando se instala en Tailandia, afecta la economía de Japón, pero también a la de Tailandia. Por otro lado, las multinacionales difunden las políticas porque, en el fondo, la política va estrechamente ligada a la economía, ya que los gobiernos de los países se preocupan por la economía y no hay mayor entidad económica que una gran multinacional. La voluntad de las empresas se ven muchas veces plasmadas en las políticas que adoptan los estados y los organismos internacionales. Proponiendo la verificación y concentración de políticas que conjuntamente logren el equilibrio en el ámbito económico y político, la apertura de mercados y la rápida puesta en marcha del proceso globalizador creó un desorden productivo por la mayoría de los países subdesarrollados y provocó una pérdida de identidad en el sector industrial, ya que muchas compañías se dedicaron a producir gran cantidad de productos diferentes para no ser expulsadas del mercado por los enormes multinacionales. Para finalizar, la integración económica y la globalización han auspiciado también una mejora de calidad de vida en las personas, por lo cual no se traduce en la disminución de conflictos bélicos entre naciones, sino también se ha reflejado en el bienestar que genera el intercambio de bienes y servicios contra naciones del mundo. Pero en definitivo, uno de los aspectos que más se destaca de estos procesos económicos ha sido la masiva influencia de algunas empresas multinacionales al momento de invertir para evitar una concepción de disputas entre diferentes países. También se destaca que a través de estos procesos no solo se han evitado los diferentes tipos de conflictos entre naciones, sino que además, y se toma en cuenta el hecho de que estos procesos no componen la parte económica, sino que al transcurrir la eliminación de estas barreras no se transfiere lo correspondiente a las finanzas, puesto que estos componentes poseen también un gran número de elementos sociales. La globalización como tal también trae riesgos. Anteriormente se demostró cómo las multinacionales influyen en la política de los países, de la manera que estos condicionan a los gobernantes para fusionar con los respectivos países e impulsar la economía de dicha nación. Luego de conocer un poco más de los procesos de globalización y la integración económica, es una suma de importancia resaltar los grandes avances y beneficios que estos fenómenos económicos han aportado a la historia de la humanidad. Es por ello muy difícilmente hayan personas que en contra de estos procesos, puesto que ninguno del país del mundo es autosuficiente en su totalidad y necesita el comercio internacional para equilibrar su demanda interna. Quizás hayan algunos que quieran limitar estos procesos, pero probablemente nadie quiera volver a una época de la economía primitiva.